Hola y Dios bendiga. Bienvenidos a Cristo Blog. Vamos a hacer un video, vamos a hablar de esta persona, esta ilustración de esta persona que aparece aquí en la pantalla. Se trata de Zaratustra o Zoroastro. Y vamos a hablar de este Zoroastro que es un profeta, Zoroastro versus Jesús. Ese va a ser el tema que vamos a tratar hoy. Vamos a mirar primero quién es Zoroastro o vamos a ver más o menos cuál fue su vida, cuáles fueron sus enseñanzas, las de este profeta, y luego vamos a compararlo un poco con la doctrina que tenemos de Jesús, con los mandamientos, con las enseñanzas de Jesús y con su vida también. Entonces, ¿quién fue Zaratustra o Zoroastro? Zaratustra, también conocido como Zoroastro, fue un antiguo profeta y fundador del zoroastrismo, una de las religiones más antiguas del mundo. Su nombre en avéstico, en el idioma de las escrituras zoroástricas, es el que aparece aquí en la pantalla que pueden ver acá. Yo no lo voy obviamente, no sé cómo se pronuncia de esa manera. Entonces vamos a ver un poquito de la historia, vamos a leer mayormente lo que vemos en esta presentación. La historia de Zoroastro comienza o se cree que fue entre los años 1500 y el 1000 antes de Cristo. La religión se piensa que viene más o menos de a partir mínimo del siglo sexto, séptimo antes de Cristo, aunque se cree que su vida fue de este tiempo. Digo la religión como más, de alguna manera más formalizada, aunque es un poco confuso todo porque se habla de que este estuvo, digamos, en la corte del rey y dentro de la corte del rey convenció a un rey de su tiempo de que fuera de sus creencias, de su doctrina, digámoslo así. Entonces, la revelación de Zoroastro. Según la tradición, Zaratustra tuvo una serie de visiones divinas a partir de los 30 años en la que se le apareció Aura Mazda, el dios supremo del zoroastrismo. Estas visiones le revelaron la verdad divina que debía transmitir. Algo interesante del zoroastrismo sobre este Aura Mazda es que es un dios creador. Es un dios, este Aura Mazda es un dios creador, sería el que creó todo lo que existe. El zoroastrismo es una religión monoteísta, lo vamos a ver un poquito más adelante también, pero vamos a seguir con parte de la historia, su predicación. Pasó el resto de su vida, recordemos, empezó alrededor de los 30 años, tengamos esto en cuenta, alrededor de cuánto, de los 30 años. Esto es de alguna manera un poco parecido a la historia de Jesús, porque se nos narra que tenía aproximadamente 30 años también. Dice que pasó el resto de su vida predicando sus enseñanzas y ganando seguidores. Incluso el rey Vistapa, quien adoptó el zoroastrismo como la religión oficial de su reino. Es decir, que logró convencer a un rey, a este caso al rey Vistaspa, al cual convenció y logró que se hiciera. De hecho, se hizo la religión oficial del reino, que era una religión monoteísta. Se dice o se cree que se podría ser la primera religión monoteísta antes incluso del judaísmo. Es decir, que tendríamos aquí una religión monoteísta no abrahámica y que posiblemente tal como religión, como fundación de religión, sería anterior a lo que sería el judaísmo. El mensaje de Zaratustra. Su mensaje tiene que ver con salvación y vida después de la muerte. Esto es algo en lo cual se asemeja a muchas de las creencias que tenemos en Occidente y del mundo judeocristiano. A una salvación y una vida después de la muerte. Es decir, tiene que haber una salvación. Enseñó sobre la existencia de un juicio final y una vida después de la muerte, donde los justos serían recompensados y los malvados serían castigados. Esto se parece mucho al monoteísmo que nosotros conocemos, aunque también se parece a la creencia que se tenía, por ejemplo, en la religión del Antiguo Egipto, donde se habla de recompensa para los justos y de castigo para los que no son justos. Estas ideas evidentemente se transmitieron entre muchas religiones y muchas creencias de muchos pueblos, porque incluso la vemos, por ejemplo, en los griegos, la vemos en los judíos, la vemos mucho anterior, en una época muy anterior, la vemos en los egipcios, pero aquí también vemos que está en el zoroastrismo,
que a diferencia de aquella, esta es una religión monoteísta. Bien. Entonces, el dualismo cósmico. Una de las ideas centrales del zoroastrismo es la lucha entre el bien y el mal, representado por Ahura Mazda, que es la sabiduría suprema, este es el Dios supremo, el Dios creador, y Angra Mainyu, el espíritu destructivo. Este sería una deidad maligna o un ser maligno que se opone a la influencia de Ahura Mazda en el mundo. Es algo muy parecido a la idea que tenemos en el cristianismo y en el parte del judaísmo del enemigo de Satanás. Entonces, está Ahura Mazda, que sería el creador, el bueno, digamos, y está Angra Mainyu, que sería una deidad maligna que se opone al ser humano, que va en contra del ser humano. Entonces hablemos un poquito de la ética y la moral. Zaratustra enfatizó la importancia de vivir una vida ética basada en los principios de buen pensamiento, buena palabra y buena acción. Estos tres principios. Vamos a ver más adelante sobre ellos. Similitudes con las cosas que enseñó Jesús. Vamos a ir viendo algunas y más adelante lo veremos de una manera más detallada. Pero lo primero que tenemos que, como les decía, aquí hay un monoteísmo. Ambos, es decir, Zaratustra, el profeta, y Jesús, ellos ambos hablaron de la adoración de un Dios supremo y un Dios supremo como Dios único. En este caso, el monoteísmo judío, que se habla del Dios del cristianismo, que sería Jehová, el Dios de los, de los judíos por nombre, pero que aunque Jesús no lo nombra de esa manera, Jesús no habla de Jehová nunca, sino que habla del Padre. Y Ahura Mazda para Zaratustra. Ahura Mazda es el nombre que Zaratustra le da a ese Dios supremo, a ese Dios creador. La ética y la moral, tanto Zaratustra como Jesús enfatizaron la importancia de vivir una vida ética y moral. La lucha entre el bien y el mal. Ambos, tanto Jesús como Zaratustra, enseñaron sobre la lucha continua entre las fuerzas del bien y del mal, que esa lucha existe. Bien, y que esa lucha existe a un nivel también espiritual. Entonces, eh, vamos a ver algunas diferencias de Zaratustra con Jesús. Contexto histórico-cultural, evidentemente Jesús nació y predicó en el contexto del judaísmo en el primer siglo en Palestina, mientras que Zaratustra lo hizo en un contexto iraní mucho más antiguo. Zaratustra fundó una religión dentro de lo que sería Persia, lo que hoy llamamos Irán, los iranos. Esto viene de Persia, es decir, esto no viene de Israel, esto no viene de Egipto, esto viene de Persia, específicamente, de lo que hoy llamamos Irán. Es una religión antigua. Recordemos que hubo un momento en el cual los medos y los persas conquistaron el mundo del Medio Oriente, digamos, el mundo del fértil creciente, hasta que llegaron los griegos. Es decir, en algún momento los medos y los persas dominaron, de hecho, a Israel. Y es muy posible que gran parte de las creencias que tenían los persas se transmitieran hasta cierto punto a Israel, así como también algunas de las culturas, de las cosas de los medos. Entonces, como pasó, por ejemplo, con Babilonia, quería decir, perdón, como pasó también con muchas cosas de Babilonia. Babilonia fue el pueblo que, digamos, que conquistó a Jerusalén, a Judá, fue Babilonia, pero luego los persas los derrotaron. Y de hecho, durante el gobierno de los persas es cuando se vuelve a construir, cuando se les permite construir. Hay muchas similitudes entre la religión persa y la religión judía. Por ejemplo, esto del monoteísmo, la religión persa principal era el zoroastrismo. Entonces, la naturaleza divina. Jesús es considerado por los cristianos, estamos viendo la diferencia, Jesús es considerado por los cristianos como el Hijo de Dios y parte de la Trinidad, es decir, es considerado como una deidad. Mientras que Zaratustra es visto como un profeta humano, no es considerado como una deidad por ninguno de los creyentes de esta religión, ni fue considerado así en aquel tiempo, simplemente era un profeta ellos entienden que obtuvo una verdad y que la transmitió en este caso a su pueblo y a su rey. La visión del juicio final, aunque ambos enseñaron sobre un juicio final, sus descripciones y las concepciones del más allá tienen diferencias significativas. Ambos hablan de un juicio final, como lo hacen los egipcios también, pero hay unas diferencias significativas en
cuáles son los detalles de cada una de estas cosas y la forma. Bien, entonces vamos a ver cómo describe la creación del mundo el zoroastrismo, porque esto es importante para compararlo un poquito también no con tanto con el cristianismo, sino con el judaísmo. ¿Por qué? Porque el cristianismo adopta, la tradición cristiana por lo menos, adopta las creencias del judaísmo respecto de la creación del mundo. Entonces vamos a compararlo. El zoroastrismo presenta una cosmología detallada de la creación del mundo, la cual está narrada en las escrituras sagradas conocidas como el Avesta, especialmente en secciones como el Budahismo, libro de la creación. Puede que muchas cosas de estas yo no las sepa pronunciar bien, me lo van a perdonar, sobre todo los que saben cómo se pronuncia mejor que yo. Entonces, la creación del mundo. El primer paso de la creación del mundo, según la tradición del zoroastrismo, es el ser supremo, Ahura Mazda, que mencionamos hace un momentito. Este ser supremo, Ahura Mazda, es el Dios supremo del zoroastrismo, considerado omnisciente, omnipotente y benevolente. Es decir, que es omnisciente, que lo sabe todo, es omnipotente, que todo lo puede, y que es benevolente, o sea, es benigno, es bueno. Entonces, este Dios creador es bueno, todo lo sabe y también todo lo puede. Él es el creador perdón, Él es el creador del universo y de todo lo que hay en él. Es decir, este Dios, Ahura Mazda, se parece mucho a la concepción de Jehová en estos aspectos, en que sería omnisciente, omnipotente, benevolente, en la concepción que tenemos, de hecho, desde el cristianismo de Dios. Todas estas características nosotros se las atribuimos al Dios de los cristianos. Entonces, también el que haya creado el universo y todo lo que existe en el universo también se le atribuye al Dios de los cristianos. Es la misma atribución en estos casos, por lo menos, que se le da al Dios Ahura Mazda, el Dios supremo del zoroastrismo. Ahora, existe otro espíritu, el espíritu maligno, que es Angra Mainyu. Este Angra Mainyu, contrario a Ahura Mazda, es, digamos, o Arimán, o sea, Ahura Mazda o Arimán, es el espíritu del mal y la destrucción. La cosmología zoroástrica se basa en la lucha entre estos dos poderes. Su cosmología se basa en eso. Solo que Angra Mainyu es creado por el Dios Supremo, por Ahura Mazda. Es decir, es una emanación de él, no, y también en esto se parece a la idea del cristianismo, porque en el cristianismo se cree que el ser que luego se convirtió en Satanás, en la mayoría de los cristianos, de la mayoría de las tradiciones cristianas, se cree que el ser que luego se convirtió en Satanás es un ser que estaba al servicio del Dios supremo, es decir, del Dios único, mejor dicho, del Dios creador, que luego se revela contra él. En el zoroastrismo es un poco diferente, es creado, es emanado de Aura Mazda, digámoslo así, pero nunca fue bueno. Fue malo desde el principio en el zoroastrismo y fue creado para que fuese malo. Vamos a ver un poquito más adelante. Creación del mundo espiritual y material. Ahora Mazda creó primero el mundo espiritual, el menor, que es perfecto, inmutable y eterno. ¿Mm? Esta idea también está en el cristianismo y también está en las ideas de Platón, de los griegos. Este mundo inmutable, eterno y perfecto es muy platónico y está mucho en el cristianismo también. Y pasa también, digamos, aunque está en los apóstoles como Pablo, algunas de estas ideas, realmente se consolida mucho en el cristianismo a partir de lo que serían los filósofos posteriores católicos, que introducen y le dan forma, digamos, a un corpus completo de esta idea de lo inmutable y lo eterno, apelando a las ideas de Platón también. Aunque, como digo, también se puede sustentar estas ideas apelando a lo que enseñó el apóstol Pablo. Lo que pasa es que, obviamente, Platón describe estas ideas de manera más concisa, a pesar de que Platón viene de un contexto politeísta. Pero estas ideas ya están en el zoroastrismo antes de Platón, antes de Jesucristo, antes del judaísmo como religión. Bien, estas ideas de este mundo perfecto, inmutable y eterno, me refiero al mundo, a este estado, ¿verdad?
Entonces, posteriormente dice que creó el mundo material, Getik, para permitir la lucha entre el bien y el mal. Entonces, desde la cosmología zoroástrica, Aura Mazda, que es el dios bueno, habría creado el mundo físico, el Getik, para permitir que exista una lucha entre el bien y el mal. Es como algo parecido a la idea del libre albedrío en nuestro mundo, pero en nuestro cristianismo, pero es un poco también diferente. Se parece, pero no es igual. Entonces, etapas de la creación. La creación del mundo material se llevó a cabo en varias etapas, cada una dominada por uno de los seis Amesha Stempas, espíritus benevolentes, que son emanaciones de Aura Mazda. Hay seis espíritus que se dice son espíritus buenos, benevolentes, que salen de Aura Mazda, pero son seis espíritus buenos y benevolentes que emanan de Aura Mazda, que andan por el mundo y que van creando cada una de las cosas. Esto yo le puse aquí un guiño para que veamos, porque esto se parece mucho a la idea de los siete ojos. Vamos a ver, esto parecería guardar alguna similitud con la idea de los siete ojos de Jehová que recorren toda la tierra en Zacarías 4:10, que nos habla de que tiene siete espíritus que recorren toda la tierra. En Apocalipsis también nos habla de siete espíritus y vamos a solicitar, a citar específicamente, aunque no es la única parte en que nos habla de siete espíritus, vamos a citar la similitud con los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra en Apocalipsis 5:6. Fíjense, los ojos de Jehová que recorren toda la tierra en Zacarías 4:10 y los espíritus, los siete espíritus que nos describen en Apocalipsis también se nos dice que recorren toda la tierra. Porque Juan en Apocalipsis usa muchas ideas de los profetas antiguos y usa muchas de las ideas de Zacarías, como la idea de los olivos y la idea de los siete espíritus, en este caso los siete ojos que recorren la tierra. Entonces, Juan está de alguna manera parafraseando, o reinterpretando, o reutilizando, o reconfirmando las ideas que vienen en la profecía de Zacarías. Pero yo creo que estas ideas pueden que guarden alguna relación con esta idea de los siete espíritus que emanan de Aura Mazda, perdón, los seis espíritus, aunque allí son seis y en el judaísmo son siete. Bien, son como siete espíritus o siete emanaciones de Dios que en realidad son características, algunos dicen de Dios, y aquí en la creación son siete espíritus benevolentes que van a hacer, digamos, van a proporcionar partes de la creación según la mitología o las creencias de los zoroástricos. Entonces, las etapas. Uno, el cielo. El primer paso fue la creación del cielo, concebido como una esfera sólida que protegía el mundo. Una esfera. Es interesante que ellos no pensaron en una tierra plana, sino una esfera sólida que protegía al mundo. Pero creían que era algo sólido que estaba allí que protegía al mundo. Segundo punto, el agua. Luego se creó el agua que llenó la tierra y formó mares y ríos. Esto se parece cuando dice la tierra estaba llena de agua, ¿verdad? Estaba cubierta de agua, que nos habla en Génesis. Luego, en tercer punto, la tierra. La tercera etapa fue la creación de la tierra, representada como una masa sólida que emergió del agua. Esto se parece también a lo que vemos en Génesis, porque dice que se descubre lo seco y se separa lo seco de las aguas, y a lo seco llamó tierra y a las aguas llamó mares. Es decir, que en Génesis también vemos cómo emerge de las aguas la tierra, lo seco. Entonces, cuatro, las plantas. La siguiente creación fueron las plantas que cubrieron la tierra y proporcionaron sustento. También se parece mucho a Génesis cuando dice que en uno de los días se crean las plantas. Los animales. Después, ahora Mazda creó los animales. Fíjense, venimos en el mismo orden, incluyendo al toro primordial cuya muerte originó la creación de más animales. Bien, entonces crea el mundo, están las aguas, crea los cielos, crea los mares, y luego de él emerge la tierra, muy parecido al Génesis, y luego crea las plantas en el mismo orden que está en Génesis, y luego entonces se crean los animales en el mismo orden que está el Génesis, y luego viene el hombre. Punto 6, el hombre primordial finalmente creó al primer hombre, Gayomar o Keyumar, quien era puro y perfecto, igual que el Adán del Génesis. Fijémonos que esto sucede como sexto punto
Aquí ya no nos habla de un séptimo punto, de un séptimo día, que es lo que no aparece en el judaísmo. No habla de una séptima etapa, que es lo que aparece en el judaísmo. Pero aquí esa séptima etapa en el judaísmo es nada, porque nos dice que no se hizo nada. Pero aquí también el mundo se crea en 6 etapas hasta llegar al hombre. Y lo que se crea al final es un hombre que es perfecto, que no tiene error en él, que no tiene pecado, es puro y perfecto. Es como ese mundo, ese mundo del cielo que fue creado, ese cielo, digamos, ese mundo espiritual perfecto del cielo, que es inmutable, que es perfecto. Así era el hombre que se creó según el zoroastrismo, en lo cual compatibiliza con lo que creemos los cristianos también. Ahora, la contaminación por Angra Mainyu. Así como nosotros vemos y creemos que Satanás introduce el pecado en el mundo, Angra Mainyu, que es esta deidad malvada, esta deidad destructora que emana, que es creada por el Dios creador de ellos, entonces, del zoroastrismo, es quien introduce en el mundo el pecado, digamos, el error, lo malo. Vamos a ver lo que dice. Dice, Angra Mainyu atacó el mundo creado por Ahura Mazda, introduciendo el mal, la enfermedad y la muerte. Es decir, no había enfermedad, no había muerte, sino que es Angra Mainyu quien lo introduce. ¿Eh? Ahora Mazda creó el mundo perfecto y al hombre perfecto, y Angra Mainyu es que introduce el mal, la enfermedad y la muerte. ¿A qué se parece? Es exactamente lo mismo que tenemos en la tradición cristiana. A pesar de sus esfuerzos por destruir la creación, porque ese es su propósito, destruir, Ahura Mazda había preparado el mundo para resistir. Es decir, Mazda había preparado el mundo para que resistiera, para no ser destruido por Angra Mainyu, por el Satanás, digamos, del zoroastrismo. La resistencia y el futuro triunfo. Es decir, aquí se nos narra que en un futuro va a haber un triunfo de la humanidad sobre Angra Mainyu, sobre lo que sería el Satanás de ellos, y que vamos a leerlo, dice. Los seres humanos tienen un papel crucial en esta cosmología, ya que deben luchar activamente contra el mal a través de pensamientos, palabras y acciones buenas. El zoroastrismo enseña que al final de los tiempos habrá un Saiyoan, Salvador, es decir, al final de los tiempos vendrá un Salvador, un Mesías para el judaísmo, para el cristianismo, un Salvador que restaurará el orden, venciendo a Angra Mainyu y trayendo la renovación del mundo, la restauración del estado perfecto de las cosas, la restauración de todas las cosas. Esta es la idea de la restauración de todas las cosas en el mundo. Bien, aquí lo vemos. Pero no es exactamente, yo digo la restauración de todas las cosas para recordarnos porque nosotros utilizamos mucha esa frase, pero no es exactamente eso, porque así, aquí sí se habla de condenación. Entonces, es la restauración del mundo perfecto, es la vuelta a la creación de ese mundo perfecto, a la restauración de cómo lo creó al principio ese Dios creador, ese Dios bueno, benigno, cómo lo creó al principio digamos, la lucha contra el mal que es introducido por Angra, y luego de esa lucha auxiliado por ese, digamos, por ese especie de Mesías o Salvador, entonces viene la restauración. Enseñar morales y prácticas de Zaratustra. Eh, las enseñanzas de Zaratustra, por ejemplo, lo primero es el buen pensamiento. Ese es un punto muy importante dentro de esta cosmología. Buen pensamiento. Humata, tiene un nombre. Pureza de mente. Mantener pensamientos puros y positivos es fundamental. Zaratustra enseñó que los pensamientos influyen directamente en las palabras y acciones de una persona. Reflexión y sabiduría. Animó a las personas a reflexionar sobre sus vidas y a buscar sabiduría y conocimiento para tomar decisiones correctas. Entonces, es importante el pensamiento. Primero se ataca el pensamiento, que tener buenos pensamientos, cultivar la sabiduría, la reflexión y para atender al bien. Dos, la buena palabra, lo que se dice. Justa, veracidad. Hablar siempre con la verdad es una enseñanza central. Zaratustra valoraba la honestidad y la transparencia en la comunicación. Palabras bondadosas. Usar el habla para promover el bien, mostrar respeto y evitar el daño a los demás. Las palabras tienen el poder de sanar
o de herir y deben usarse con cuidado. Entonces, primero la pureza de pensamiento, buenos pensamientos, luego las buenas palabras, procurar hablar bien y hablar en favor de los demás para hacerles el bien con la palabra. Luego viene la buena acción. No puedo mencionar esto, pero sería la justicia. Sí, la buena acción sería la justicia. Actuar con justicia y equidad en todas las circunstancias. Eso incluye defender a los débiles y oprimidos y trabajar por una buena sociedad justa, defender a los oprimidos, defender incluso a los débiles y hacer cosas para lograr una sociedad justa. Tener caridad y generosidad. Fomentó la ayuda a los necesitados y la práctica de la generosidad. Ayudar a los demás es visto como un deber moral. Trabajar diligentemente. Se valora el trabajo honesto y productivo. Zaratustra veía el trabajo como una forma de contribuir al bienestar de la comunidad y de la creación. Muy interesante. Cuarto, el respeto a la naturaleza, la conservación. Él enseñó la importancia de cuidar la naturaleza y respetar todos los elementos del mundo creado, como el agua, la tierra y los animales. Habló de lo que hoy llamamos sostenibilidad, es decir, fomentó prácticas sostenibles que no dañen el medio ambiente, ya que la naturaleza es un regalo de Aura Mazda, es decir, del Dios creador. La naturaleza es un regalo del Dios creador y entonces por tanto debemos de cuidarla y tratar siempre de no dañarla. La lucha contra el mal, la resistencia activa. Disculpen que hay unos espacios que faltaron aquí en la presentación, pero son cosas que pueden pasar. Zaratustra enseñó que los seguidores deben resistir activamente el mal en todas sus formas. Esto incluye luchar contra la injusticia, la mentira y cualquier forma de daño. Transformación personal. Enfatizó la importancia de la autotransformación y el mejoramiento continuo como una forma de luchar contra el mal interno. Entonces, hay una lucha contra el mal externo y que es una resistencia contra el mal. Y hay una lucha contra el mal interno que está en nosotros mismos, que debemos de trabajar digamos, desde la postura de Zaratustra en luchar contra ese mal. Pero aquí hay una diferencia con lo que enseñó Jesucristo, aunque la mayoría de los cristianos no lo siguen esta enseñanza de Jesucristo, que es que la lucha contra el mal que enseña Jesucristo no es activa, es decir, no se trata de resistir al mal o ni de resistir al mal, sino de vencer el mal por medio del bien, es decir, desde la cosmología de Jesucristo y lo que enseñaron sus apóstoles, el mal no se resiste ni se lucha contra él activamente de manera, por ejemplo, física, sino que solamente se lucha contra él haciendo nosotros el bien. Entonces, esto es lo que enseña Jesús, aunque no es lo que en el cristianismo normalmente se acepta y se practica. La religión cristiana también opta por pretender luchar contra el mal de manera activa, de hecho, más según la idea de Zaratustra que según la idea que enseñó Jesucristo, porque en este punto se contradicen, es decir, son contrarios en este pequeño punto, Zaratustra y Jesucristo. Ambos hablan de la lucha contra el mal, ambos hablan de la lucha contra el mal interno, pero solo Zaratustra habla de la lucha contra el mal externo, el mal que está en los demás, de resistirlo, de hacerlo físicamente, es decir, de la lucha, de la pelea efectiva contra el mal de los demás. Jesús no nos manda realmente a luchar contra el mal de los demás, sino a perdonar el mal que está en los demás, a pasarlo por alto. Y en esto se diferencia. Pero vuelvo y repito, aunque Jesús enseña eso, no es eso lo que se suele practicar dentro del cristianismo, sino más bien lo que enseñó Zaratustra justamente. Entonces, punto 6, la importancia de la familia y la comunidad, fortalecimiento de la familia. Zaratustra valoró la familia como una unidad básica de la sociedad y promovió relaciones familiares fuertes y saludables. Participación comunitaria. Fomentó la participación activa de la comunidad en la comunidad y la colaboración para lograr objetivos comunes y promover el bienestar colectivo. O sea, promovió o habló de que debíamos de integrarnos con las personas de nuestra comunidad para lograr cosas positivas en la sociedad. Entonces, vamos a hacer un punto aparte aquí y vamos a ver una comparación, esta tabla comparativa entre las enseñanzas morales de Zaratustra y de Jesús. Vamos a tratar de macharlo, vamos a tratar de verlo, digamos, de una manera más, tal vez más organizada.
en esta tabla que va a abarcar dos diapositivas, dos pantallas. Eh, Vamos a ver que tenemos aquí el aspecto y tenemos aquí a Zaratustra y a Jesús. Primero el monoteísmo. Zaratustra tenía adoración a Ahura Mazda como el único Dios supremo. Jesús, adoración a Dios, Yahvé, como el único Dios supremo. El aspecto de la ética y la moral. Zaratustra hace un énfasis en buenos pensamientos, buena palabra y la buena acción. Bien, Jesús hace un énfasis en el amor a Dios y al prójimo. El resumen de la ley en amarás al prójimo como a ti mismo. Por ejemplo, en ese resumen de la ley. La veracidad. Zaratustra fomenta la verdad y la honestidad en el habla, en la forma de hablar, hablar con verdad. Jesús también enseña la importancia de la verdad y la honestidad. Por ejemplo, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Esta es una frase que dice Jesús. La justicia. Actuar con justicia y defender a los oprimidos. Esto es lo que enseña Zaratustra. Jesús enseña, promueve la justicia, pero también enfatiza la misericordia. Por ejemplo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Jesús también habla de la justicia, pero hace un énfasis muy especial en la misericordia. La caridad y la generosidad. Para Zaratustra, ayudar a los necesitados y practicar la generosidad es importante y necesario. Jesús también enseña la importancia de la caridad y la ayuda a los necesitados. Por ejemplo, en la parábola del buen samaritano. Otro aspecto, la resistencia del mal. Zaratustra fomenta la resistencia activa contra el mal y las injusticias. Jesús enseña también a resistir el mal, pero de manera pacífica, no con violencia, por ejemplo, cuando dice no resistáis al que es malo. Esta es una diferencia que para mí es muy importante, es como ya muchos de los que están viendo sabrán, porque esto es una de las cosas que yo veo que en el cristianismo pasamos por alto. La actitud, otro aspecto, la actitud hacia los enemigos. Para Zaratustra, la lucha activa contra el mal y sus agentes significa también luchar contra los enemigos. Pero para Jesús, enseñar a amar a los enemigos, es decir, Jesús enseña a amar a los enemigos, a orar por los que te persiguen. Por ejemplo, ama a tus enemigos y ora por los que te persiguen. Estas son cosas que vemos, por ejemplo, en Mateo 5. Ahora, hablemos de la purificación, del aspecto de la purificación personal. Zaratustra enfatiza la autotransformación y el mejoramiento continuo. Jesús también enfatiza la necesidad de la pureza interna y la transformación del corazón. Por ejemplo, como dice, bienaventurados los puros de corazón. La naturaleza y la sostenibilidad es otro aspecto. Respeto y consideración de la naturaleza como la creación de ahora más desde el Dios Supremo. Esto nos dice Zaratustra. Jesús también menciona el cuidado de la creación y muestra un respeto implícito por la naturaleza, es decir, lo muestra, aunque no es su enfoque central de sus enseñanzas. Jesús no enfoca tanto sus enseñanzas en este aspecto. Luego tenemos el aspecto del trabajo y de la comunidad. Desde Zaratustra vemos que debe de haber una valoración por el trabajo honesto y la participación activa en la comunidad con los demás para lograr objetivos positivos. De parte de Jesús se nos habla de la valoración del trabajo honesto y enseña sobre el servicio a la comunidad y la importancia de la unidad. Por ejemplo, el que quiera ser el primero, que sea el siervo de todos. Esta es una enseñanza que da Jesús. Si tú quieres ser el primero, hazte siervo de todos. Desde el punto de vista de Jesús, el mayor es el menor, el que se hace siervo, el que sirve por amor a los demás. Y entonces, hermanos, yo creo que con esto aquí estamos terminando. Evidentemente, yo soy del Team Jesús. Veo que hay muchas cosas en esta antigua religión que se parecen, que se pueden rescatar. Sin embargo, yo en el caso de la defensa activa de mi parte no la comparto, aunque entiendo que la mayoría de la gente, incluso dentro del cristianismo, sí comparte este aspecto y cree más en lo que dijo Zaratustra, aunque no lo conocen, que en lo que enseñó Jesús en este aspecto. Pero está bien, hay muchas opiniones, hay muchas formas de ver el cristianismo. También hay unas diferencias con la cuestión del juicio final, aunque no vemos todos los detalles. De todas maneras, en el cristianismo se cree en este juicio final también y se cree que los que no fueron justos van para un lugar y los que fueron justos van para otros. Muchos de las personas con las que yo comparto tenemos una opinión ligeramente diferente sobre este aspecto, pero también para eso tenemos muchos estudios aquí en el canal
que el que le interese lo puede ver. Dios les bendiga mucho. Nos vemos en algún otro video. Dejen sus comentarios. Si les parece bien, pueden compartirlo con alguien que le pueda interesar. Y si quieren, también pueden dejar su like, lo cual es muy beneficioso en este caso para el canal. Pero más importante que eso aún es que esto te sea de provecho y que si crees que le puede ser de provecho a otro, que se lo compartas. Dios te bendiga. Nos vemos en alguna otra oportunidad. Chao.